hermanas, como se nos ha dicho en la admonición de entrada, este cuarto domingo de Pascua es el domingo del Buen Pastor. Hoy toda la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y fue lanzada en la Asamblea Última de los Obispos una iniciativa muy bella de la cultura vocacional, de que todos tengamos plena conciencia de que somos llamados por Dios, algunos al matrimonio, otros a la vida consagrada, otros a la vida de solteros, pero que tengamos conciencia de que todos tenemos un llamado. Vamos a profundizar lo que la palabra de Dios hoy nos está inspirando en este día del Buen Pastor. Hago una breve introducción y después enfocamos dos ideas. En la introducción es importante recordar que estamos leyendo el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Siempre en el Domingo del Buen Pastor recurrimos a ese 10 capítulo de San Juan porque es conocido como el capítulo del Buen Pastor y se divide en tres partes, que son los tres ciclos de la liturgia. El primer ciclo, en el ciclo A, se habla de Jesús como la puerta del rebaño. En el ciclo B, que es el nuestro, el de ahora, Jesús el pastor. Y el tercero, que es el ciclo C, se habla de las ovejas. Entonces, hoy toca analizar, profundizar esta propuesta que es la realidad del pastor. Dicho esto, vamos a enfocarnos. Dice Jesús: yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Los pastores de aquel tiempo, no crean ustedes que tenían muy buena reputación. No. Tenían algunos problemillas por ahí. Era gente ruda, gente de la tierra, y no eran muy apreciados por las autoridades civiles y particularmente por las autoridades religiosas. Quizás por eso el Señor dice: yo soy el buen pastor. San Juan nos está señalando tareas precisamente del buen pastor. ¿Qué hace? Da la vida por las ovejas, arriesga la vida por las ovejas, primero. Segundo, conoce a las ovejas y las ovejas lo conocen a él. Esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nosotros somos esas ovejas y hoy el Señor nos está diciendo que ha dado la vida por nosotros y que el Señor nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros, perfectamente, como el pastor conoce a su rebaño. Desde tiempos antiguos, los patriarcas, los profetas, hablaban de Dios, de Yahvé, como un pastor. Es una imagen para poder dar a entender algunas características de Dios. Esa imagen que fue depurándose con el tiempo hasta que llega con Jesús de una manera extraordinaria. Dice Jesús que incluso es capaz de dejar las 99 ovejas en el rebaño e ir a buscar a la oveja perdida. Vamos a enfocarnos en la palabra buen pastor. Llama la atención por lo que les acabo de decir. Jesús es el bueno, pero no vayamos a pensar que se está refiriendo como cuando le decimos a un niño: sé bueno. No. Bueno aquí tiene una traducción de autenticidad. Es como si dijera: yo soy el pastor auténtico. Bueno aquí hemos de entenderlo como auténtico, el auténtico pastor. Ser auténtico, ¿qué significa? Genuino, fiel, probado,
autorizado, verídico, legítimo, confirmado, incontestable. Entonces, cuando dice eso Jesús, el buen pastor, está diciendo todo esto. Hemos de atribuírselo a Jesús. Y hoy lo dice 3 veces. Él es el buen pastor, el auténtico con este sentido, el que da verdaderamente la vida por sus ovejas. Otro rasgo de esta autenticidad de que es el pastor es precisamente que conoce a sus ovejas, las conozco y por ellas me entrego plenamente. Es la característica del auténtico pastor. Son rasgos importantísimos y esto implica ¿qué cosa? Y aquí viene lo bueno y precisamente ojalá tocara hoy nuestro corazón. Si sabemos que es el auténtico, es el probado, es el autorizado, que es el verídico, que da la vida por nosotros, caramba, Grey, ese auténtico pastor, dejémonos guiar, tengamos conciencia. Es una figura tan bella para manifestarnos esta realidad de Dios. No seamos ovejas rebeldes, dejémonos seducir por el amor de ese pastor, dejémonos regir por su callado, por su voluntad, y vayamos detrás de su voz. Ahí sería lo más bello que hoy pudiéramos, creo yo, llevarnos de esta reflexión del Día del Buen Pastor. ¿Eres verdaderamente una oveja que sabe reconocer dónde está el auténtico pastor? No aquel que es pagado para ser pastor. No. Él ha entregado libremente y lo dice hoy, he dado la vida y la he dado libremente, nadie me la quita. El amor tan grande que tengo a la Grey hace que yo me entregue plenamente por ellos. Entonces, dejémonos guiar. Porque hemos sido rebeldes, por eso estamos como estamos. Porque hemos confundido otras voces y nos hemos ido detrás de otros pastores que no son auténticos, no lo son. Nos hemos dejado llevar por sentimientos. El único buen pastor es Él. Y si yo de verdad dijera sí, me seduce y quiero que Él sea el que dirija el camino de mi vida, entonces escucha su palabra. La palabra de Él, de tu pastor, te anima. La palabra de Él, de tu pastor, te fortifica. Es una palabra segura. Es una palabra llena de la presencia del Espíritu Santo. Como no la escuchamos, o deberíamos escucharla, no produce ese fruto. Entonces, si tú te decidieras a decir, sí, quiero reconocer que Él es el auténtico, entonces escucha su palabra. Segundo, haz oración, es decir, mantente en comunicación con tu pastor, caramba. Háblale, escúchalo en el silencio. La oración que a ti te vaya mejor. No hay un método de oración única. A unos les gusta mucho la oración a través de la Biblia, a otros a través del rosario, a otros a través de la liturgia de las horas, a otros a través del silencio. Como tú te sientas, lo importante es que ores y te comuniques con tu pastor. Es hoy otro de los graves problemas, sobre todo que tienen nuestros jóvenes, que hay tantas barreras, tantas interferencias y no estamos conectados a ese pastor. No hay comunicación con otros factores que nos dañan. Entonces, si realmente lo reconoces como tu Señor y tu pastor, comunícate con Él. Y hay una tercera realidad: vive la Eucaristía, vive tu misa. Cada vez que vienes a misa, ahí está tu pastor auténtico que entregó su vida
y que está actualizando ese sacrificio que hizo allí, en ese altar. Valorar, el católico debe valorar lo que su pastor le dejó como herencia espiritual, reconocerlo allí y decir: allí está mi Señor. Y entonces esa presencia eucarística te va a ayudar a ahuyentar los lobos. ¿Cuál es la tarea del pastor? Ahuyentar lobos, y hoy tantos lobos que tenemos. Lobos que a veces es el problema, están disfrazados de ovejas y nos atacan fácilmente. Lobos que nos matan espiritualmente hablando. Ahí está la Eucaristía para fortificarte, para que te dejes acompañar. Él es el pastor de nuestras vidas. Y cuando nosotros reconocemos ese pastor auténtico y que es el verdadero pastor de nuestras vidas, aprendemos a vivir. Óiganlo, y lo digo para mí también. Se aprende a vivir, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y aprendes a enfrentar los momentos difíciles de tu vida, las incertidumbres de la vida, los fracasos, las experiencias dolorosas, y sabiendo que estás allí con tu pastor, tiene una serenidad a tu vida, una paz. Él nos ofrece entonces esa posibilidad de saber vivir. Y aunque vivamos en tiempos difíciles, Él está ahí, la fidelidad del amor eterno. Y Él nos enseña a diferenciar lo que es esencial de lo que es accidental. Queridos hermanos, hermanas, muchas veces olvidamos que tenemos un auténtico buen pastor que conoce hasta el fondo nuestra existencia y que nos conduce al que se deja, al verdadero destino, a la casa del Padre, a la vida eterna. Esa es la labor del buen pastor, guiarnos a la casa del Padre. Ahí está, hermanos, entonces, lo que hoy les propongo como reflexión. ¿Sí se explicó el obispo? ¡Ánimo! Nada más así como para repasar. Quien quiera verdaderamente tenerlo como su pastor, dije 3 cosas. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Pues no, que sí se explicó el obispo. 3 cositas. Orar es la segunda. Tercera, la Eucaristía. Y la primera, escucharlo, su palabra, conocerlo. Vamos a repetirlo. ¿Cuál es la primera? La palabra de mi pastor, conocerla. Segundo, hablar con él, la oración. Y tercero, al orar la Eucaristía. Y entonces sí, agarre ese mundo, agárrense ideologías. Allí va el católico bien fortificado, porque no va por un camino equivocado, va siguiendo la voz del pastor auténtico. Ahí está. Ahora sí se explicó el obispo. ¿Puedo dormir tranquilo? Conste. Ánimo. Pónganse de pie, por favor.